Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Géminis. Veamos qué recomendaciones nos dan para esta semana, pero antes vamos a mirar qué nos dice el mantra del día. Dice, estoy decidida o decidido a cumplir mis sueños. Y es verdad, la fuerza de voluntad es una de las herramientas más eficaces que tenemos para encarar la vida y sus dificultades. Géminis recuerda, estoy decidido o decidida a cumplir mis sueños. Buen mantra de la semana para este maravilloso signo. Iniciamos con el as de espada. Este as de espada nos anuncia momentos difíciles o nos habla de situaciones difíciles que estamos enfrentando, nos habla de momentos duros, incluso de esas decisiones que no podemos tomar, de relaciones que no podemos soltar, que no podemos dejar por los apegos, por el amor, por lo que sea. Pero nos dice que Géminis tendrá que cargarse de mucha energía, de mucha fortaleza, porque ha estado pasando momentos difíciles. Y qué difícil es, Géminis, cuando tenemos que confrontarnos a nosotros mismos o cuando tenemos que tomar una decisión, por difícil que ésta resulte, o aceptar posiblemente algunos errores o aceptar que algo se perdió, que algo cambió. Pero qué carta tan difícil para esta semana. Sin embargo, también viene cargada de situaciones. También dice Géminis, en este caso dice Géminis, acepta la realidad de lo que está sucediendo, sencillamente pon los pies sobre la tierra y acepta que tienes que hacer un cambio. No pudiste comprar, no pudiste adquirir, se te quedó un tema económico quieto, incluso invertiste si sientes que no te fue bien, pues es el momento de devolverte 2 pasos atrás y aceptar que a veces las cosas no son como uno las desea. A causa de estas situaciones económicas que te han dejado triste, ¿por qué no desilusionado? ¿Por qué no frustrado contigo mismo? Somos seres humanos y tenemos derecho a sentirnos así. Dice que te han ocasionado disgustos, disgustos que sientes que te hirieron tu corazón, sientes que realmente te ofendieron o te decepcionaron, pero es importante que enfrentemos cada situación y no permitas que estas situaciones dañen tu energía, dañen tu fuerza, dañen todo lo lindo que hay en ti. Recuerda, Géminis, que tú eres capaz de saltar cualquier situación difícil y liberarte de ella, por dura que sea. Bueno, aquí recibes una oferta nueva laboral. Una persona parece ser que te prometió ayudarte con el trabajo. Dice que recibes una oferta nueva laboral y te va a llegar como anillo en dedo. Dice que es buena para ti. Parece que la vas a aceptar o debes de aceptarla. 3 reyes juntos, abriendo el camino para Géminis. Mira, no todo es malo. Así como vienen los momentos difíciles, también brilla el sol siempre para nosotros. 3 reyes juntos alrededor tuyo, hablándote del trabajo, de los momentos de cambio, incluso de la tranquilidad, de la fortaleza que debes de tener el rey de espada. Y es necesario que lo hagas porque debes de enfrentarte a las dificultades y empezar a abrir caminos. Caballo de oros, cubres unas obligaciones, algo que realmente te
preocupa demasiado y en el momento. Trata de acercarte más a tus compañeros de trabajo, trata de unirte más a ellos. Parece que Géminis en este momento vive situaciones desagradables con muchos. Hay un ambiente laboral que te está frustrando, que te está haciendo sentir muy mal, pero busca la respuesta a ver si eres tú, Géminis, que te estás enajenando de ellos. En el tema del amor, alguien distante regresa para ti. Compromiso, palabras, ese 3 de bastos que nos habla de las uniones. Es posible que te estén pidiendo en matrimonio, Tauro, o que realmente ya, Géminis, debe ser que hay un Tauro por ahí involucrado con Géminis definitivamente. Géminis, llega el momento en que sencillamente tienes que solucionar esa relación y darle la importancia o encaminarla a donde lo deseas, y me parece muy bien que Tauro se ubique en el amor. Los que están unidos, buena semana, excelente semana, demasiado juntitos para que se vinculen un poco más a grupos de familia, para que hagan cositas juntos, gimnasio juntos, disfruten de un buen cine, de una buena copa de vino, pero es una buena semana para abrazar, es una buena semana para hacerle sentir a tu pareja que todo ha mejorado o que todo va a mejorar. O sal un poco más, Géminis, definitivamente. No dejes ese proyecto de viaje que tienes a un lado y sencillamente reorganícelo. Invitaciones, fiestas, incluso veo por aquí algo de iglesia, un bautismo, incluso un matrimonio, pero se van a estar moviendo mucho esas energías sociales en Géminis. Dice que con triunfo para ti y con mucha, pero con mucha alegría, un cambio económico que se avecina. O sea que la economía también, pese a las circunstancias, toma un cambio. Y en Géminis deberás de tomar una decisión y recibir un cambio de trabajo que está a distancia. La casa de Géminis, muy importante durante estos días, importantísima durante estos días, porque vas a realizar unos cambios deseados. Recuerda, Géminis, suscribirte a este canal. Es importante para nosotros tu apoyo con la suscripción. Recuerda que semanalmente estamos subiendo contenido a él y así también te podrá llegar la notificación de que ya está el horóscopo dispuesto para ti. ¿Qué dicen las hadas? Cupido, qué buen tiempo. Si el amor en Géminis ha estado muy abrumado o ha estado demasiado bajo, pues ahí Cupido sencillamente nos dice qué nueva oportunidad en el amor, momentos buenos, momentos maravillosos que puede tener Géminis para disfrutar con su pareja. El dinero, el amor y el trabajo, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a estar juntito. Vuela, Géminis, vuela, no te dé temor unir fuerzas para crear ese negocio, que no te dé temor hacer esa pequeña inversión que en un futuro puede ser muy grande, que no te dé temor nada lo que viene encima, solucionas papeles importantes. Y en Géminis, dicen las hadas, que muy pronto verás el fruto de todo ese amor, verás el fruto de todo eso que hicieron ustedes en pareja, gratificarse en dinero. Un abrazo, Géminis, te espero la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.